Bienvenidos al Escarabajo de Oro. Hoy vamos a hablar acerca de la reencarnación. Pero para hablar de la reencarnación vamos a elegir un mito muy antiguo. Estas preguntas vamos a tratar de responder con este breve video que vamos a dar hoy. ¿Tenían relación los antiguos filósofos griegos con algún oculto y misterioso conocimiento que no está hoy a disposición de nosotros como lo estaba en esa época? ¿Ese conocimiento vuelve a aparecer hoy día en el siglo XX y el siglo XXI con ciertas influencias que vienen en Occidente? ¿Y de dónde vienen esas influencias? Bueno, estos temas vamos a estar tratando. ¿Quiénes eran estos filósofos griegos? En general, consideramos nosotros que las películas modernas no hacen fidelidad a cómo eran estos filósofos. Prácticamente creo que no hay ninguna película que describa tal cual como ellos eran. Inclusive, muchos académicos, intencionadamente o no, malintencionadamente o no, distorsionan muchos de los relatos de cómo era su vida, cómo era la vida en Grecia. Vamos a contarles un poco, y esto los invitamos a ustedes que lo pueden investigar porque está en los libros griegos, en las enseñanzas de Platón, ya lo podemos encontrar. Vamos a mencionar hoy a Platón porque es el más conocido. Es el más conocido y en parte el más incomprendido también, porque al ser más conocido estuvo más expuesto. Otros filósofos directamente casi ni se abordan, como Heráclito, Parménides, Demócrito. Hubo más de 250 filósofos en Grecia. Vamos a hablar de Platón, porque está al alcance de la mano. Podés bajarte sus libros en PDF, algunos de sus libros, y vamos a tomar de Platón, que fue el que nos habló de una civilización, en el Timeo habla de esto Platón, que se hundió, que se llamó la Atlántida, de donde provienen todos estos conocimientos ocultos o esotéricos que ahora en este momento nosotros te vamos a estar dando, y que volvieron a Occidente en 1875 de alguien del cual ya hemos hablado en otros videos, que fue Madame Elena Petrovna Blavatsky, y que en el 1500 algunos filósofos renacentistas quisieron dar a conocer y perdieron la vida por esto, porque era la época de la persecución de los herejes, de los brujos. Todo el que pensase diferente era considerado un brujo y un hereje y se los mataba. Hoy estos conocimientos ocultos, esotéricos, acerca de la reencarnación y qué pasa después de la vida, lo podemos estar aprendiendo por YouTube. Estamos en una época realmente extraordinaria que nos permite hacer esto. Hablando de los griegos, como dice Platón en el Timeo, existió una gran civilización que se llamó la Atlántida, y estos filósofos griegos iban a educarse a Egipto y a la India. Tengan en cuenta que el gran filósofo Pitágoras, del cual Platón es un continuador, porque viene Pitágoras, luego Sócrates, luego Platón, y muchos otros filósofos que fueron continuadores, y luego Aristóteles, había estudiado con Siddhartha Gautama el Buda. Esto es una historia poco conocida para Occidente, pero en el budismo esto ya se lo conoce. Los budistas, contrario a nosotros, fundamentalmente los budistas tibetanos hoy, han mantenido los registros históricos de la vida de los grandes hombres y mujeres a lo largo de la historia. Todo esto se ha mantenido en su biblioteca y en libros también más antiguos que hablan también de la Atlántida, que es el misterioso libro del Cian, al cual le vamos a dedicar un video más adelante. Estos griegos iban a estudiar, los padres reconocían en sus hijos aptitudes especiales y los enviaban a estudiar a Egipto o a la India. O sea que es una cultura la griega con influencias hindúes, influencias egipcias enormes. Esto muchos ya hoy lo saben, aparte están los libros para el que quiera investigarlos, se los pueden bajar en PDF e investigarlo. Todas estas culturas y estas civilizaciones consideraban que hubo un continente, que es donde está el Atlántico actualmente, que después de un cataclismo, el último cataclismo fue hace 2500 años aproximadamente, casi 13.000 años, que es la mitad de todo un gran ciclo de precesión de los equinoccios, o año platónico, como lo llamara Platón. Vino un gran cataclismo que transformó
la geografía de la Tierra, pero también relatan que hubo muchos otros antes. Estas ideas hoy vuelven a surgir porque estamos en un momento muy particular de la historia, en una época de grandes transformaciones. Esto de los cataclismos hoy, con los recientes eventos que podemos ver que están sucediendo a nivel mundial, podemos reconocerlo como algo bastante actual. Terremotos en tándem, huracanes en tándem. Estamos también en una época de transformación geológica y por ende también psicológica. Porque en la visión antigua que tenían estos filósofos griegos, estos sabios griegos, la Tierra y el ser humano eran una unidad. Y consideraban que en este gran ciclo año platónico de 26.000 años, nosotros reencarnábamos, volvíamos a nacer. Quizás no es la mejor palabra reencarnación, sino samsara. Hicimos otro video hablando del eterno retorno, que va complementario a este. Hoy vamos a hablar del mito de Er el Panfilio. Nos vamos a remitir para hablar un poco más acerca de la reencarnación y qué sucede con el alma después de la muerte a los griegos. No vamos a hablarlo hoy desde el budismo. Luego vamos a dedicar un video para hablar de la reencarnación desde la perspectiva budista, que es la misma que la griega, pero tienen su mitología, tienen sus descripciones acerca de lo que sucede después de la muerte, sus explicaciones psicológicas y filosóficas, que son completamente complementarias y son prácticamente iguales a las que describe Platón en esta referencia que vamos a hablar hoy, que es el mito de Er, el Panfilio. Panfilio era una zona que quedaba al sur de Turquía, que era parte del imperio griego, ¿no? Se llamaba Panfilia. Existe hoy, tiene otro nombre, esta localidad, me estuve fijando, ahora no lo recuerdo, no lo tengo presente, pero es al sur de Turquía. Se llamaba Panfilio porque el personaje que va a usar Platón para, en su diálogo que tiene con Glaucón, enseñarle acerca de la teoría de la reencarnación, va a referirlo a este personaje que era un héroe, que había muerto en una batalla. El Panfilio, que era armenio. Vivía en Panfilia. Resulta que este muere en la batalla. Y acá es donde vamos a encontrar las ideas hindúes y budistas entremezcladas. Creo que principalmente budistas, ¿no? Para referirlo a algo más actual, que ustedes pueden investigar, porque esto ya los budistas, fundamentalmente los tibetanos, están enseñando bastante sobre esto. Y hay mucha bibliografía al respecto y también videos. Resulta que van a recoger los cadáveres de los héroes tras la guerra, se retiran los cadáveres y algo muy llamativo pasa con el cadáver de Resulta que después de 12 días, ¿qué pasa con un cadáver? Esto cualquier médico, cualquiera que lo sepa, lo va a verificar. Se empieza a pudrir. Pero pasa algo muy raro con el cadáver de ¿no? Que tras 12 días no se pudre, se mantiene en forma. No se pudre para nada el cadáver. Bueno, ya es muy raro esto. Hoy los yogis del Tíbet y otras enseñanzas nos dicen que grandes almas tienen la capacidad de, tras la muerte física, conservar, y esto también lo explica su santidad el Dalai Lama, en un video que vi por ahí en internet, y está también en los libros de ellos sagrados, grandes almas pueden conservar su cuerpo intacto durante 1 o 2 meses. Inclusive han medido la energía del cuerpo vital que anida en el cuerpo físico y han registrado actividad. Algo bastante misterioso para lo que es un muerto en el sentido occidental o cualquiera de nosotros muriéndose. Entonces estas almas tienen un poder especial. Pero el caso de es particular, porque ahora vamos a ir viendo cómo se da el relato. Resulta que a modo de testimonio, los dioses, porque ellos creían que había fuerzas superiores, les llamaban los dioses, los antiguos griegos, usan a como un testigo de lo que pasa más allá de la vida. Va al otro mundo, al mundo metafísico, al mundo no físico, los budistas esto lo llaman el bardo, ¿no? Y experimenta y aparece como testigo, como si fuese una especie de Dante en la Divina Comedia, testigo de los infiernos y los cielos, de lo que sucede con las almas, con nuestro ser psicológico, para hablar en términos psicológicos, con todo lo que somos a nivel de la mente, pensamientos, emociones, lo que sucede con las almas después de la muerte. Entonces, es este testigo. Y tras
ir y verificar todo esto, vuelve a la vida. Esto es realmente muy interesante, porque esta idea, Platón, nosotros creemos que la saca de las antiguas iniciaciones egipcias, que se llamaba la iniciación del martillo de Thor, donde el discípulo, el maestro, tenía la capacidad de hacerlo salir del cuerpo en el doble, lo que llamaba cuerpo astral, al discípulo. Esto no lo podía hacer cualquier persona, era una persona con un largo entrenamiento de varias décadas, lo hacía salir a su discípulo en cuerpo astral, y el maestro lo conducía y le mostraba la realidad que está más allá de la vida física, la realidad del mundo metafísico. Una vez que el discípulo verificaba, antes de morirse físicamente, dejando su cuerpo en suspensión, unido por el cordón de plata, se llaman, ¿no? Verificaba la realidad del mundo metafísico, volvía a la vida y podía ser un maestro porque ya había verificado la vida después de la vida física. Entonces, obviamente, una persona que ya verifica que hay algo más allá de lo físico tan concretamente va a tener otra convicción a la hora de guiar a otros seres humanos, como un Hermes psicopómpico, un guía hacia el más allá, a otros seres humanos hacia otra conciencia, porque él ya la había experimentado. Entonces los discípulos muy avanzados que se iban a convertir en maestros atravesaban por esta iniciación. Esto está relatando Platón con Evidentemente era un héroe muy especial y le toca ser testigo. Es esta especie de iniciación. Bueno, entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa después? ¿Qué va a relatar que sucede? Dice que en el más allá se encuentra con 4 círculos. Yo más o menos me lo fui imaginando y lo dibujé así, ¿no? 4 círculos y acá, digamos, el nivel de la Tierra. Estos 4 círculos están unidos. Vamos a hacerlos así y vamos a hacerlos así. Estos círculos es el cielo y acá lo llaman Tártaro, que es, digamos, una especie de algo que está más allá del mundo de Hades, de Plutón, dice. Sería como un infierno, digamos, ¿no? Acá. Dicen ellos que acá Platón relata en el libro 10 de la República que es algo que está por debajo del mundo de Hades, que es un mundo de sufrimiento. Entonces dice que las almas, vamos a poner acá, vamos a poner cuerpos, ¿no? Pero son almas estas, no son cuerpos, ¿no? Ascienden por aquí, ¿no? Por la derecha, por aquí, y descienden por aquí. O descienden por aquí y ascienden por aquí. ¿Sí? ¿Quiénes? ¿Qué almas? ¿Por qué todas descienden por aquí y van por aquí? Dicen, no. Acá está la idea implícita de que la vida es una escuela y en este ciclo de 26.000 años platónicos, que en otro video relatamos, que es el video del eterno retorno, que lo remitimos a que lo vean para poder también ampliar esta idea, las almas van realizando este circuito según sus actos. Según sus actos. Habla de un tirano, por ejemplo, que dice que fue muy malvado, que mató a su padre, a su familia, un tirano de la antigüedad, y dice que se lo encuentra y lo ve aquí, pero lo ve que no puede salir de aquí, no puede salir, porque ya el castigo es muy grande. Dice que el castigo es 1 a la 10ª vez del mal infligido en vida, el sufrimiento que sufre en el plano mental. Y asimismo, la virtud, aquella virtud que realizara en el plano mental, es 1 a la 10ª potencia el regocijo de aquello bueno que hicimos. Karma positivo, karma negativo. O sea, acá está hablando del karma, que hablaban los hindúes, no usa él esa palabra, Platón, pero está hablando de las acciones, acción y reacción, la ley de causa y efecto, de aquel que hacemos bien o hacemos mal. O sea, que las almas que han producido mucho mal, pasan en el otro plano,
temporalmente. Ahora, esto no es el infierno católico ni el cielo católico, esto es temporal, no es eterno, es un proceso temporal para luego volver a la vida física y continuar el aprendizaje hasta el nuevo cuerpo. Ahora vamos a llegar a eso. O sea, queremos, ojo, explicar esta idea. Entre una vida y otra, el alma, la conciencia, que para explicarlo hoy modernamente podemos pensar en todo lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos en esta vida. Dice, tras la muerte, las moiras, las diosas del destino, se llaman las moiras para los griegos, las parcas en los romanos, vamos a ponerlo acá, las moiras, que son Cloto, el pasado, la Quesis, el presente, y Atropos, el futuro, las tres moiras, ¿no? Las tres moiras, tejen, hilan el destino de los seres humanos. ¿Qué va a suceder? Entonces, tras la muerte, el daimón de la persona, acá hablan del daimón, vamos a poner acá daimón, pido que no se pierdan con todo esto, creo que se ve, ¿no? El daimón de la persona, que es el ser más profundo de la persona, juzga al individuo. Aclara Platón a Glaucón, en realidad cuenta no creas, dice, que hay jueces, es la propia conciencia más profunda la que juzga, según las leyes universales, porque en lo profundo de nuestra mente está el espíritu, los hindúes lo llaman Atman, acá hablamos del daimón, que es el juez. O sea, nosotros mismos, nuestro ser más profundo es el supremo juez de nuestros actos, de nuestro pensar y de nuestro sentir, que antiguamente se llamaba la voz de la conciencia. Este daimón, digamos, en colaboración con las moiras, va a ejecutar todo este proceso del juicio del alma tras la muerte. O sea, que nosotros somos los propios jueces. Vieron que hoy se habla y se dice muchísimo en la psicología transpersonal o en las nuevas psicologías con una connotación metafísica en la física cuántica, que somos nuestro propio juez, que tenemos que perdonarnos nosotros a nosotros mismos, que el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Es una idea que se desprende de esto, de lo que sucede tras nuestra vida. Entonces, resulta que este tirano es aquí castigado, que es su propia conciencia la que hace el proceso. Así que tengan en cuenta, no es un agente exterior, es la propia mente profunda de él, es lo que Jung llamara el inconsciente colectivo. ¿Sí? La no mente en el budismo zen que ejecuta el proceso de juicio, que va a juzgar a esta alma y le va a hacer sufrir 10 veces el mal infligido. Se hablaba de karma, de palabra, obra y pensamiento, lo que pensó, en lo que sintió y en lo que actuó. Todo eso va a producir, ¿no?, que algunas almas ya muy malignas, psicópatas, que hubo en la antigüedad también grandes tiranos, psicópatas, criminales, que hoy los tenemos muchísimos, porque hoy cuántas personas dan órdenes de tirar bombas atómicas, de destruir a humanidad, de asesinar a personas, grandes dirigentes mundiales, ¿no?, que comen en restaurantes caros, se mueven con autos caros, pero al fin y al cabo a veces son muy malvados, ¿no es cierto?, que han hecho grandes males a lo largo del siglo XX. Tenemos muchos de esos grandes tiranos en el siglo XX que seguramente responden a la explicación que da Platón en el Panfilio de los grandes tiranos, que les va a tocar un gran sufrimiento, como estos ejemplos que él da, y que van a quedarse estancados en este tártaro que él dice, en este proceso de sufrimiento psíquico tras la muerte. Obviamente no es eterno esta especie de proceso hasta que esa alma haga un aprendizaje o no. Esto es interesante porque nada de todo este proceso es eterno, es un proceso. Y asimismo las grandes almas nobles, los grandes héroes, van al cielo, ascendiendo aquí por la derecha, dice, hacen todo el proceso y llegan hasta acá. Todo esto está explicado también en el budismo, pero hoy estamos explicando la versión de Platón simplificada que da en el último libro de la República. Voy a hacer un paréntesis. Muy interesante que Platón, un libro que lo asocia a la gente a la política, no termina con nada político. En realidad la República no es un libro de política.
para aquellos que lo han circunscrito ahí. Es un libro de filosofía que da, digamos, una cosmovisión, la cosmovisión que tenían los pueblos antiguos, que tenían los griegos, bastante completa, que plantea ahí Platón en estos 10 capítulos de la República formidablemente, donde abarca desde la vida social, pero termina con la idea metafísica y comienza también con la idea metafísica de la justicia y del bien. Fíjense qué diferente el tratamiento de los problemas que tenían en la antigüedad, cómo los tratamos hoy día, que hablamos de plata. Él en la República poco habla de eso, más que de los intercambios de bienes y que tienen que ver con la nobleza del carácter, la posición que va a ocupar cada ser humano. Y esto se ve reflejado en la síntesis final, digamos en el epílogo, que es el libro 10. ¿Qué sucede con el alma? Toda la República implica una educación para el ser humano, la República, ¿no? El ciudadano, la polis, para que el ser humano pueda realizar con felicidad este proceso de ida y vuelta de la vida humana hasta llegar a la sabiduría total, que serían los grandes héroes que aquí relata en el mito de Er. Ahora pasa algo, para ir ya terminando, que cuando llegan aquí, ¿no? A este plano, ya van eligiendo, según los propios actos, la próxima vida. Y dice que está el leteo, que es una llanura donde hay muchísima sequedad. Ya está elegido. Las moiras tienen que ver con la necesidad. Hablan de la necesidad. Esto es muy importante porque volvemos al aprendizaje de la vida por la necesidad, que no es lo mismo que los deseos. Una cosa es lo que yo necesito y otra cosa es lo que deseo. Así que las moiras tienen que ver con la necesidad que tiene uno de seguir aprendiendo como humano. Lo que necesitamos terminar de aprender como humano es lo que hace que volvamos a nacer. Que vayamos y vengamos de una vida a otra. Este impulso de vida, esta voluntad de poderío, esta voluntad profunda, como hablaba Schopenhauer, es el impulso a la vida para continuar y finalizar el aprendizaje como humano. Este es el misterio de la vida, que este es el daimón, el que va impulsando todo este proceso, ¿no? Bueno, entonces vamos aquí a hacer esto, ¿no? Este proceso, y cuando llegamos acá, a este plano, donde ya el alma, la conciencia, ya eligió qué próxima vida va a tener, de acuerdo a lo que hizo antes, y al juicio que se ha hecho a sí misma, de lo que tenía que realizar como humano, va a esta llanura donde hay mucha sequedad, esto es una metáfora, ¿no? Le agarra mucha sed al alma y va y bebe mucha agua de la laguna. Y esa agua lo hace olvidarse de todo lo que hizo antes. Entonces vuelve a la vida sin recuerdo de lo que hizo. Pero dice que hay almas más inteligentes que no beben casi de ahí. Y el cierre final del libro de la República es Platón diciéndole a Glaucón, qué importante para nosotros que estamos practicando estos conocimientos y que tenemos estos conocimientos, no beber de esa laguna, para no olvidarnos y no volver a repetir los mismos errores ni los mismos aprendizajes. Entonces, en síntesis, qué importante en tu vida, en mi vida, no repetir los mismos errores, cultivar la atención, desarrollar la memoria. Y Platón cierra con esta idea. Una de las cualidades más especiales que tenemos los seres humanos es el cultivo de una atención plena. Gurdjieff llama esto la observación de sí, que nos va a llevar a recordarnos a nosotros mismos, a darnos cuenta que somos mucho más que el cuerpo físico y quizás con una práctica dirigida y especial como la que te ofrecemos en nuestra escuela, puedas llegar a verificar que tenés algo más que un cuerpo físico, que tenés un alma, que tenés un espíritu, un doble, una conciencia verdadera que está allí esperando a ser consciente. Y quizás podamos transformarnos también en el Panfilio, en este caso sería de Buenos Aires, Argentina. Aquí nos despedimos desde Escarabajo de Oro. Chau, hasta la próxima.